Las últimas encuestas marcan que de haber tenido posibilidades de ganar 14 de 15 gobernaturas, Morena se estaría llevando entre 7 y 8. Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós, es el dato político de esta semana. Así no, señor presidente, así no se debe de jugar, y usted lo sabe perfectamente. El presidente ha violado la ley electoral, se ha entrometido al proceso. No solamente eso, ha utilizado la vieja costumbre del poder político para llevar a juicio al gobernador en funciones del estado de Tamaulipas, un gobernador de oposición que va prácticamente de salida, un mes Francisco García Cabeza de Vaca. Y es que aunque la Suprema Corte de Justicia ya dio un primer paso diciendo que sí tiene fuero el gobernador, se ha iniciado un proceso judicial, una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Fiscalía que en el papel dice que es autónoma, pero en la realidad sabemos que está pasando otra cosa totalmente distinta. Y es que las elecciones que llevan ya, que están por celebrarse el próximo 6 de junio, están siendo una locura total en su cierre. Y todo se ha orillado a una decisión. O estás con el presidente y con la cuarta transformación, o estás contra el presidente. Así de sencillo. O estás con él o estás en contra de él. Y eso es lo que ha terminado este proceso, esta polarización que ha venido directamente de Palacio Nacional, desde las conferencias mañaneras y en el ejercicio propio del poder. La gran pregunta, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador está cada vez más radical, más polarizante? Por una simple y sencilla razón. Lo que parecía un día de campo a principios de este año se ha ido cerrando. Las últimas encuestas marcan que de haber tenido posibilidades de ganar 14 de 15 gobernaturas, Morena se estaría llevando entre 7 y 8, y que el resto podrían ser a la oposición, algo que no estaba en los planes. Y peor aún, todo parece indicar que Morena y sus aliados no obtendrán mayoría calificada y que la mayoría absoluta, es decir, el 250, más de 250 diputados, parece que tampoco llegarán a esa cifra, o si la llegan, tendrán un pequeñísimo margen de mayoría absoluta, lo que los va a dificultar para votaciones como el presupuesto y las reformas constitucionales. Sin duda, López Obrador se va a polarizar más, sea cual sea el resultado de la elección. Por eso tenemos que tomar muy en cuenta lo que puede llegar a pasar el próximo 6 de junio. Y uno de esos puntos quiebres, llamémoslo así, es el papel que va a tener la oposición en la Cámara de Diputados. Todo indica que faltarán liderazgos fuertes en la Cámara, porque si bien a lo mejor veremos en el Congreso gente como el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, o la excandidata presidencial Margarita Zavala, o el exgobernador Ignacio Loyola Vera, o incluso el exalcalde de Torreón, Jorge Cermeño, gente con mucha experiencia parlamentaria, o por el otro lado veremos la presencia de Alejandro Moreno Alito o el propio Rubén Moreira. Pues a pesar de todos estos figurines, todo indica que no habrá una capacidad de la oposición para manejar ese control que pueden llegar a tener. No se ve un liderazgo fuerte y contundente, no porque los acabo de mencionar no lo tengan, sino porque en los propios partidos ya se tomaron las decisiones. En el lado de Acción Nacional han decidido que su coordinador sea Jorge Romero Herrera, el actual vicecoordinador de la bancada y quien podríamos decir es ahora el principal accionista de Acción Nacional, el cual ha hecho un acuerdo con Marco Cortés para repartirse ese partido las posiciones de poder. Por el lado del PRD, todo indica que su líder será Ángel Cházaro, quien es el operador financiero del Partido de la Revolución Democrática. En el PRI, su dirigente nacional, Alejandro Moreno Alito, será quien parta el queso. Y hay que recordar que Alito ha jugado en muchas ocasiones con el propio Andrés Manuel López Obrador. No se vislumbran grandes momentos en la Cámara si no se da una verdadera preocupación por cómo va a ser el camino que deberá dirigir la oposición bajo ese resultado. Pero regresemos al principio. Me estoy adelantando a lo que puede llegar a pasar después del 6 de junio. Es una realidad. El día de campo para Morena se le fue. Se le fue por errores. Y hay varios errores que podríamos decir sí son la responsabilidad directa de ellos. Su gran división, su disputa por las candidaturas, la soberbia del presidente y de los que lo rodean. Y por otro lado, el COVID, la crisis económica y de seguridad, que en lugar de
capotearlas, las han aumentado. Es una tristeza, pero también vemos una oportunidad, y es que la oposición no solamente son los partidos políticos, también en la sociedad civil organizada, también son empresarios, también son otro tipo de grupos que sin duda tendrán un gran papel a decidir en las próximas elecciones del 6 de junio. Así que todavía no termina la campaña, todavía no termina la elección, pero se vislumbran cambios importantes para este país, y a lo mejor un cambio drástico a la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El latido político es que López Obrador y Morena fracasaron en la designación de algunos candidatos a gobernador. Los dos casos más emblemáticos, sin duda, será, por un lado, el de Carlos Flores en Nuevo León y el de la candidata en San Luis Potosí, Mónica Rangel. Por cierto, las dos hace menos de un año eran priistas. Las dos hace menos de un año eran, por un lado, una funcionaria del gobierno estatal en San Luis Potosí, el caso Mónica Rangel, y la otra alcaldesa con ya muy cantada intenciones de ir a la gobernatura, y que antes de llegar a Morena tocó varias puertas. Era popular, pero las mentiras la acabaron. Fracasaron las estrategias de poner a expriistas de ese nivel en esas candidaturas que en algún momento Morena tuvo en el bolsillo.